A ver, el problema 5 dice, la siguiente reacción, este es el 5, 3 hidrógenos gaseosos más nitrógeno gaseoso produce 2 amoníacos también en estado gaseoso. Parece ser la reacción de Haber-Bosch. Me dice que a 673 Kelvin tiene una Kp, o sea, la Kp a 673 Kelvin y una atmósfera tiene un valor de 1,6 por 10 a la menos 4. Me dice que se encuentra en equilibrio y me dice que duplico la presión del sistema. Acá está el cambio. Antes habíamos cambiado la temperatura. Acá vamos a cambiar la presión. O sea, ¿qué tenemos? Tengo acá el nitrógeno, el hidrógeno y el amoníaco a una atmósfera y a 673. Y agrego una pesita más. Obviamente el volumen va a disminuir. Y tengo todavía amoníaco, nitrógeno e hidrógeno. Nuevamente acá tengo 2 atmósferas, pero la temperatura sigue siendo 673. Cambia la presión. Y nuevamente quiero saber antes, o sea, esto está en equilibrio mecánico, evidentemente está una nueva presión, pero antes que alcance el equilibrio químico, o sea, lo va a alcanzar siempre y cuando el delta G sea distinto de 0. O sea, tengo que calcular el delta G. Si el delta G me da distinto de 0, quiere decir que en estas condiciones no está en equilibrio. Va a reaccionar químicamente para alcanzar el nuevo equilibrio. Entonces, me pide el ítem A. Me dice, ¿la reacción seguirá estando en equilibrio? Y para eso tengo que ver el valor de delta G. O sea, si el delta G es distinto de 0, no está en equilibrio. Si el delta G en las nuevas condiciones es igual a 0, sí sigue en equilibrio. ¿Qué fórmula vamos a usar para calcular el delta G? Y bueno, la que conocemos, RT logaritmo de Q sobre K. Sí, después vamos a ver qué Q y qué K. Bueno, entonces, ¿hacia dónde va a progresar? Y bueno, eso va a depender si es positivo o negativo. O sea, si es distinto de 0, hay que ver si es positivo o si es negativo para ver hacia dónde progresa. Bueno, me pide que calcule la CAP. Perdón, me perdí. Alcanzado nuevamente el equilibrio, indicar el valor de la KP. Bien, vamos a empezar por el ítem B. O sea, yo tengo el valor de la KP a 673 y una atmósfera de presión que sé que vale 1,6 por 10 a la menos 4, y el ítem B me pide que calcule la KP a 673 Kelvin, pero 2 atmósferas de presión. El valor de K, ¿de qué depende los valores de las constantes de equilibrio? ¿De qué dependen? De la temperatura. De la temperatura. ¿Acá cambia la temperatura? No. No cambia la temperatura, por lo tanto, la KP a 673 y 2 atmósferas va a ser 1,6 por 10 a la menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Eso es teoría, nada más. ¿Preguntas? Bien. Una vez que ya tenemos esto, vamos a calcular ahora sí el delta G, el ítem A. Bien, ¿se acuerdan que yo antes, en el ejercicio anterior, les dije que la KP acá era igual a la QP acá?
acá no va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque la presión cambió. Pero sí hay algo que se mantiene. O sea, ¿qué tipos de K conocen ustedes? La KP, que es en función de las presiones parciales. ¿Qué otra conocen? La KC, La KC, que es en función de las concentraciones. la KX, KX. La KX es bastante simpática y muy adecuada para resolver los cambios de presión. ¿Por qué? Yo estoy considerando que el número de moles de nitrógeno, el número de moles de hidrógeno y el número de moles de amoníaco en estas condiciones de equilibrio son las mismas acá porque yo no le estoy dando tiempo al sistema para que reaccione. O sea, yo quiero sacarle la foto, apenas le puse las 2 atmósferas y no lo dejé reaccionar para ver si va a reaccionar o no. Por lo tanto, si no cambian el número de moles, tampoco cambian las fracciones molares de las especies hidrógeno, nitrógeno y amoníaco acá, ni acá. ¿Qué es lo que voy a decir? Que la KX a 673 y una atmósfera es igual a la Q, perdón, se me cae el auricular, es igual a la QX a 673, pero 2 atmósferas. ¿Sí? Yo siempre necesito alguna igualdad entre una K y una Q. En el caso del cambio de temperatura, era entre la KP y la QP. En el caso del cambio de presión, es la KX igual a la QX. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular la QX a 673 y una atmósfera y decir que es igual, que va a ser igual a la KX a 673 y una atmósfera y va a ser igual a la QX a 673 y 2 atmósferas. Bien, en la teoría vieron que la QX es igual a la KP sobre la presión total, que en este caso es una atmósfera, al delta Nu de gases. ¿Cuánto vale el delta Nu de gases? Y bueno, tengo que ver, o sea, es los moles de gases de productos menos los moles de gases de reactivos. El delta Nu de gases para esta reacción es 2 moles de producto menos 3 y 1, 4 de reactivos, menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, la KX a 673 y una atmósfera va a ser igual a 1,6 por 10 a la menos 4 sobre la presión total, una atmósfera, elevado todo esto a, dijimos, menos 2. Da 1,6 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Este valor, dijimos que si esta es la KX, es la QX a 673 y 2 atmósferas. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pasar ahora esta QX a QP, pero a las nuevas condiciones. ¿Por qué? Porque yo voy a calcular el delta G como RT logaritmo de QP, o sea, esto es 673 y 2 atmósferas, la QP a 673 y 2 atmósferas sobre la KP a 673 y 2 atmósferas. Este valor ya sé cuánto vale, 1,6 por 10 a la menos 4. Pero voy a necesitar la QP a 673 y 2 atmósferas. ¿Qué tengo? La QX a 673 y 2 atmósferas. Entonces, ¿qué ocurre? Esta expresión para la K
se corresponde también con la expresión de la QX. Entonces, QX a 673 y 2 atmósferas va a ser igual a la QP a 673 y 2 atmósferas sobre la presión total, que en este caso son 2 atmósferas, elevado al delta nu de gases. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a despejar de acá? La QP a 673 y 2 atmósferas. Voy a borrar un poco, sí. La KX que vos calculaste de abajo de todo, ¿no? ¿Sería 1,6 por 10 a la menos 2? No, porque 1 elevado a la menos 2. Ah, no, nada que ver. Me ¿Sí? confundí. Sí. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Puedo borrar acá? ¿Hasta ahí me siguieron? Borro. Encayo todo. Entonces, nosotros sabemos ahora que la KX a 673 y 1 atmósfera igual a la QX a 673 y 2 atmósferas, y acabamos de calcular que era 1,6 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué voy a despejar de acá? La QP a 673 y 2 atmósferas. ¿Y esto qué va a ser igual? A la QX a 673 y 2 atmósferas por la P total elevado a la delta nu de gases. O sea, ¿a qué va a ser igual? A 1,6 por 10 a la menos 4 por, ¿cuánto es la presión total a estas condiciones? 2 atmósferas elevado a la menos 2. O lo que es lo mismo, decir 1,6 por 10 a la menos 4 dividido 2 a la 2. Y eso va a ser el valor de QP a 673 y 2 atmósferas. ¿Cuánto da eso? 1 por 10 a la menos 5. 1 por 10 a la menos 5. Ah, mira, hay 4 por 10 a la menos 5. Sí, a mí también. Sí, a mí también me dio 4 por el menos. Entonces, estos 4 por 10 a la menos 5. Y ahora tenemos todo para venir a mi expresión, esta de aquí. Todavía no hemos calculado el delta G. O sea, el delta G va a ser RT, el logaritmo de QP a 673 y 2 atmósferas, dividido la KP a 673 y 2 atmósferas, que vale esto. Entonces, esto va a ser 2 calorías mol Kelvin por 673 Kelvin por el logaritmo de 4 por 10 a la 5 negativo sobre 1,6 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto da eso? Profe, pero 1,6 por 10 a la menos 4 no es la KP a 1 atmósfera. Pero no habíamos dicho que si no cambio la temperatura, no cambio el valor de KP. Eso lo dijimos antes, en el ítem B, que lo hicimos antes. ¿Estamos? Sí, gracias. ¿Cuánto da el delta G? Menos 1865,95. Sí. Menos 1866. Vamos a dejarlo así porque si no. Calorías por mol. Negativo. Bien. ¿Qué quiere decir acá? Fíjense, si yo comparo el valor de la K con la Q es menor. Recuerden que K o Q es producto sobre reactivos. Quiere decir que en las nuevas condiciones la Q es menor que la K. Quiere decir que va a gastar productos para formar más reactivos de manera tal que la K
aumenta, o sea, se va a desplazar hacia la formación de productos, y se va a desplazar. Y eso lo vamos a ver después en los gráficos G en función de grado de avance. ¿Estamos? Profe, también lo puedo pensar sin hacer cálculos porque en los productos hay menos moles de gas y va a haber una menor presión y los gases tienden a irse a donde la presión es menor. También es eso, sí, pero en este caso, sí, en este caso sí se va, es un poco, o sea, podemos seguir pensando en Le Chatelier que si yo aumento la presión voy a tratar de tener menos moles de gas. Sí, de hecho, lo que vimos antes de graficar G en función del grado de avance es cuantitativamente lo que cualitativamente se piensa con el equilibrio de Le Chatelier. ¿Estamos? Sí, es un buen razonamiento, o sea, por ahí después te lo piden que lo demuestres matemáticamente. Por eso es importante hacer todo esto. Claro, sí, las dos cosas. Exactamente. Bueno, y ahora nos queda representar los gráficos. O sea, esto que dijimos del Chatelier lo tenemos que demostrar matemáticamente. No, profe, si delta G negativo, no puedo decir que la reacción se desplaza a producto. Sí. Pero hay que darle una vueltita más a la cosa. No va a estar en equilibrio, eso es seguro, si no hubiese dado cero, si estaba en equilibrio en las nuevas condiciones. Bueno, entonces, nuevamente vamos a graficar, este es el ítem C, vamos a graficar G en función del grado de avance. Entonces, voy a tener G acá, grado de avance acá, entre 0 y 1. Y nuevamente, lo primero que voy a decidir, quién va arriba y quién va abajo. Entonces, simplificando un poco las cosas a partir de la ecuación fundamental, diciendo que es menos SDT más BDP, considerando que estamos a temperatura constante, se me va el primer término y no me va a quedar que la derivada de G con respecto a P es igual al volumen. El volumen siempre es positivo, por lo tanto, si esto es positivo, esto tiene que ser positivo. ¿Qué quiere decir? Si aumenta la presión, aumenta el G. Entonces, a bajas presiones va abajo, a altas presiones va arriba. Entonces, acá voy a tener el gráfico para una atmósfera y en esta zona voy a hacer el gráfico a 2 atmósferas. Bien, nuevamente a partir de esa ecuación fundamental, donde metíamos el grado de avance, aparece esa derivada segunda, siendo a presión constante, llegamos a la conclusión que la derivada del grado de avance con respecto a la presión es igual a menos delta V sobre G segunda. G segunda dijimos que siempre era positivo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Este signo va a depender de qué signo tiene el delta V. Recordemos que nosotros teníamos la reacción era, si mal no recuerdo, era 3 hidrógenos más nitrógeno para dar 2 moles de amoníaco. Evidentemente, el volumen que ocupa 2 moles
de producto es menor al volumen que ocupan 4 moles de reactivos. Por lo tanto, este delta B es negativo. Con este menos, se me hace que todo esto sea positivo. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, porque este delta B era negativo, esto es positivo. Si hubiese sido positivo, daba vuelta a eso. ¿Eso qué quiere decir? Que si aumenta la presión, aumenta el grado de avance. Lo que acabaron de decir de forma cualitativa se demuestra matemáticamente en esta expresión. Por lo tanto, si yo grafico a una atmósfera con un grado de avance en el equilibrio, o sea, este sería, esperen que vamos a hacerla mejor. Este sería el grado de avance del equilibrio a una atmósfera. Si aumenta la presión, lo dibujo arriba y a mayor grado de avance. Por lo tanto, dibujo arriba y corro el grado de avance hacia más cercano a 1. Este grado de avance en el equilibrio, pero a 2 atmósferas. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? No, Bueno, No, profe, fue muy claro. bien. Yo tengo una pregunta. Sí, En este gráfico, ¿no podríamos usar la KP como hicimos antes para ver qué tanto se va a desplazar? en general suelen, o sea, esto es la forma matemática de Le Chatelier. O sea, si les piden, les van a pedir que hagan este tipo de razonamiento. Primero, cuál va a ir arriba y cuál va a ir abajo y hacia dónde se desplaza. Ok, gracias. En los libros de texto suele estar así también, o sea, es como lo que se estila para hacer ese tipo de cosas. Ok, gracias. De nada. Bueno, en todo caso, bueno, terminaríamos acá si nadie tiene dudas. Profe, Sí, y para fijarse, para hacer el gráfico, si uno quisiera agregar también la diferencia que hay entre la energía libre de los productos y los reactivos, sí, serían en los dos extremos. sí, acá y ahí, sí. Claro, uno no podría usar algún delta G que te den como dato, y con eso ya, Podría ser el delta G0. claro. El delta G0. Pero es ahí justo en el equilibrio. A ver, necesitaríamos datos de el G del amoníaco y acá el dato de G del hidrógeno y A esa presión. a esa presión y a esa temperatura del nitrógeno. Habría que ir a tablas. Por eso nunca se pide, o sea, lo importante es cuál va arriba y cuál va abajo, ya sea a distinta temperatura o a distinta presión, y cuál se corre hacia la izquierda o hacia la derecha, o sea, hacia mayores avances o hacia menores avances. Ok, gracias. Bien. Recuerda, o sea, ¿qué vimos? ¿Cómo calcular? O sea, el delta G cambiando la temperatura. ¿Qué dijimos? Que la Kp es igual a la Qp, o sea, la Kp a la condición inicial es igual a la Qp a la condición final. Cuando cambiamos la presión es un poco más difícil, o sea, el camino no es tan directo. ¿Qué dijimos? Que la Kx es a la condición inicial es igual a la Qx a la condición final. Las K no cambian porque no cambia la temperatura. Entonces, tenemos que calcular la Kx y esa Qx pasarla a Qp. Y una vez que tengo la Qp y la Kp, que es la misma de la condición inicial, puedo calcular el delta G. Y eso serían las dos estrategias. No van a tener otro tipo de
perturbación del equilibrio que no sea por cambio de presión o por cambio de temperatura. Profe, Bien, dejamos igual acá. Sí, siempre tengo que poner que la energía libre de los productos va a ser menor que la de los reactivos, si es una reacción espontánea. no, espontáneamente alcanza el equilibrio. O sea, lo que vos tenés que poner es que en el equilibrio este G alcanza el mínimo. O sea, podría ser que este tenga menos energía que este, pero lo que tiene menos energía es esa mezcla en esas concentraciones a esas presión o a esa temperatura. No siempre los reactivos tienen más energía que los productos o los productos más energía que los reactivos. Sí se sabe que en el equilibrio se alcanza mínimo. Ah, ok. O sea que puedo dibujar lo de la Sí, de los sí, productos por arriba o eso. abajo. O sea, lo que se busca, a menos que le digan o sea, los productos tienen un valor de G mayor o menor que los reactivos, entonces ahí sí lo escriben, pero si no tienen información, lo importante es la posición vertical y la posición horizontal del mínimo. Bueno,